Muy buen día, queridos hermanos de la Misión Cristiana Mensaje de Libertad. Reciban un cordial y sincero saludo desde Fusagasugá, Colombia. Saludamos también a los hermanos de las otras congregaciones que también se dan cita a esta hora los domingos a las 10 de la mañana para nuestra reunión familiar virtual. Saludo especial para los hermanos en Cristo que están por fuera del país. También pensamos en ellos, oramos en ellos y muchas gracias por sintonizarnos, no solamente el domingo, sino también a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche entre semana, de acuerdo a sus respectivos horarios de cada país. Para todos ellos, para nuestros amigos, familiares en Colombia y fuera de Colombia, un saludo muy especial. Y también queremos saludar a aquellas personas que simpatizan con el Evangelio, que escuchan los programas, que quieren estar hoy también con este mensaje, pero que aún no han tomado una decisión por Jesucristo. Los invitamos a que crean lo que sucedió en el Calvario hace más de 2000 años, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo para otorgar salvación eterna a todo el que cree precisamente en esa hora, en la hora del Calvario. Entonces, a lo que vinimos vamos. Vamos a la palabra del Señor. Repito, Segundo de Reyes, capítulo 5. Vamos con el tema, hermanos. La grandeza, la importancia y el honor de un hombre no lo eximen de las adversidades más dolorosas y vergonzosas en el trasegar de la vida. Puede ser muy importante. Lo estamos viendo con esta pandemia, que están sufriendo, están siendo contagiados ricos, pobres, altos, bajitos, sin importar el estrato social. Y la tumba está llamando a unos y a otros, de manera que no hay excepción en estos casos. Y aquí está nuestro comentario: la grandeza, la importancia y el honor de un hombre no lo eximen de las adversidades más dolorosas y vergonzosas en el trasegar de la vida. Existe más de un cuerpo caminando por el mundo, enfermos, tristes, sin esperanza, pero cubiertos con trajes esplendorosos y alegremente adornados. Personas que aparentemente figuran estar bien, pero por dentro, como dicen por ahí, llevan la procesión. Tanto el hombre como la mujer tienen un que otro pero, algo que los mancha y rebaja, una impureza en su grandeza que les empaña la felicidad completa. Bien dice un dicho popular que, aunque la vistan de seda, la mona mona se queda. Para quienes están en otro país, mona es un mico. Aquí en Colombia le decimos mono o mona si es una miquita. Pero aunque la vistan de seda bien elegante, sigue siendo mona. Mona se queda. El pasaje que veremos hoy nos brinda varias enseñanzas. Sin embargo, destacaremos lo acontecido a un valiente guerrero que, a pesar de contar con riquezas y el reconocimiento de su rey, el orgullo puso en riesgo su verdadera felicidad. Tema que vamos a trabajar esta mañana, hermanos, tiene que ver con el orgullo. Y es que sinceramente les digo, yo creo que en muchos de nosotros, como pueblo cristiano, es uno de los pecados que puede estar ahí existiendo, tanto el orgullo como la mentira. Y hoy vamos a ver orgullo, mentira, codicia. Claro, lo más importante es el orgullo. Finalmente, Naamán no mintió, ni fue codicioso, pero otro hombre sí lo hizo. Por eso dije que lo más destacado es que vamos a estudiar sobre Naamán. Naamán es el general del ejército sirio. Aprenderemos de manera breve del comportamiento de dos criados que nos ilustran sobre cómo se puede brillar en la oscuridad y eclipsar el sol en la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Una humilde criada, que ya lo leyó nuestro hermano John, aunque solo una niña alejada de su tierra y familia, pudo dar razón del vigoroso profeta que los israelitas tenían, pero despreciaban. Ya miraremos la historia, hermanos. Es bueno enseñar a los niños a que conozcan desde temprana edad sobre las maravillosas obras de Dios para que en todo tiempo puedan hablar de ellas donde quiera que estén. ¿Qué sucedió? En esas incursiones del ejército sirio sobre el pueblo de Israel, en una de esas se llevaron a una humilde criada que finalmente vino a trabajar en la casa de Naamán, el hombre del relato de esta mañana. Y esta criada, que no tenía ningún valor, ninguna importancia para ellos, fue la que vino a ser protagonista también de esta interesante historia en esta mañana, hermanos.
Por otra parte, el otro criado, teniéndolo todo, con su codiciosa actitud, manchó el testimonio de su amo, sembrando dudas sobre la salvación por gracia. Estoy hablando de Giese, el siervo del profeta Eliseo, que nos va a enseñar lo terrible que es ser codicioso. Entonces aquí vemos a una mujer en el anonimato, una jovencita que dio un consejo extraordinario, y también vemos a un siervo creyente con todo lo necesario para vivir bien, pero que dio un testimonio que llevó al traste lo que hizo el profeta Eliseo, o por lo menos dejó en duda, porque claro, no dañó el milagro, pero sí dejó en duda lo que hizo el profeta con este general del ejército. Aunque la Biblia no nos dice si la joven criada recibió el reconocimiento de su amo, creemos en la recompensa de Dios. Muchas veces hay personas en el anonimato que dan buen testimonio cristiano, dan buenos consejos, saben hablar oportunamente, son fieles a Dios, nadie los tiene en cuenta, pero tienen la recompensa preciosa de Dios. Así el mundo no tenga en cuenta al buen creyente, Dios lo sabe todo, hermanos. Asimismo, el siervo deseoso de enriquecimiento ilícito recibió la justa retribución a su maldad. Dios da a cada uno lo que se merece. De lo que sembramos, cosechamos. Cosechamos lo que sembramos y de eso recogemos, hermanos. Bienvenidos a nuestro tema para esta mañana, del orgullo a la humildad. Definitivamente la palabra no se equivoca. Dios resiste a los altivos, mira de lejos al orgulloso, pero Él ama a los humildes de corazón. De hecho, el Señor nos lo dijo, ¿no? Nos lo dijo a todos nosotros. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y es uno de los temas. Yo personalmente le pido mucho al Señor, ayúdame en esa parte de la mansedumbre y la humildad, que no haya una raíz de orgullo, porque entonces se pierden muchas bendiciones, se pierde mucha felicidad y mucho gozo cuando uno tiene orgullo. Eso lo lleva al resentimiento, al enojo, a la altivez, a la prepotencia, a la vanagloria. Qué bueno poder ser humilde. Y vamos a ver lo que sucede cuando hay humildad. Del orgullo a la humildad, segundo de Reyes 5, versos del 1 al 27. Dice el verso 1, hermanos: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Lo tenía todo, como muchos seres humanos, como muchos creyentes. Pueden tener todas las comodidades, pero hay por dentro un pero. Lástima, tiene esto que no es bueno. Hay esta enfermedad, puedo cubrirla con la mejor ropa, puedo pagar, comprar, pero por dentro hay algo que me llena de tristeza. Me hace acordar esto de la mujer del flujo de sangre. Hay algo que está goteando ahí, gota a gota, hermanos, quitando gozo, quitando felicidad. La importancia de Naamán. ¿Qué hombre tan importante este? Primero, era el comandante general del ejército de Siria. Segundo, un hombre de destacada posición social y económica. Tercero, gran estratega con muchas victorias militares. Era un valiente guerrero, hermanos. Cuarto, valeroso en extremo, término del Antiguo Testamento tanto para un hombre de gran riqueza como para un valiente guerrero. Y, a pesar de todo, pero a pesar de sus logros, padecía de lepra, una enfermedad grave de la piel. Ahora, esta lepra, hermanos, un tanto diferente a la de aquellos leprosos que se acercaron al Señor, porque ya eran la carne, carcomía, destruía, mutaba la carne. Esta lepra era un poco más suave, era en la piel, eran unas manchas, porque le permitían, no era maldito, no necesariamente tenía que estar aislado o escondido, confinado, como en pandemia, no. Esta lepra era distinta, podía trabajar, mire, era general, se podía encontrar con el rey, también tratar con otras personas. Era en cierta forma una lepra más suave, pero era lepra. Y iba abarcando todo el cuerpo, hermanos. ¿Qué hizo este hombre Naamán? Se prepara para ir entonces de su sitio, donde está él, en Harán, y va a ir
como nos muestra el mapa, va a ir rumbo a Samaria, va para Israel. Creo que ahí aproximadamente, no es muy largo el trayecto, unos 40 kilómetros. Creo que aproximadamente separaban estos dos sitios. Pero allí, en Israel, en Samaria, estaba el profeta Eliseo. Claro, él no va a buscar al profeta. Él va equivocadamente buscando al rey de Israel. ¿Qué va a pasar? El reino de Aram no estaba lejos del reino de Israel donde vivía el profeta Eliseo. La fama de este profeta de Dios y sus milagros traspasó las fronteras de Israel y llegó hasta los oídos del ejército de los sirios. Eliseo estaba radicado en la ciudad de Samaria, pero recordemos siempre, porque me parece muy interesante, quién dio la voz de Eliseo allá en el ejército de los sirios o allá en Aram. La joven cautiva, esta joven que estaba raptada, si se le puede llamar así, fue la que mencionó el nombre de este profeta. Una olvidada figura clave. Segundo de Reyes 5 nos dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. O sea que la esposa de Naamán era la ama de esta joven israelita. Esta dijo a su señora en el verso 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Miren esto. Ella sí sabía de Dios, fiel a Dios, conocía el poder de Dios y sabía seguramente, y es jovencita, sus padres le enseñaron sobre las virtudes del Dios de Israel. Y esta muchacha, respetando a su patrón, a Naamán, le dice a su esposa, sí, su esposo va a la tierra de Israel donde está el profeta Eliseo, él le puede sanar. En sus incursiones a los israelitas, los sirios raptaron a una doncella israelita que la tenía como sirvienta y fue ella quien aconsejó a Naamán para que visitara a Eliseo y ser sano de la lepra. Ella tenía mucha fe. Esta es una ilustración de cómo una persona humilde, pero fiel a Dios, puede desde el sitio donde se encuentre y sin los honores del mundo, intervenir en la historia de la salvación. Y aquí surge una pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el sitio donde el Señor nos ha puesto? Porque a cada uno, hermanos, a ustedes, a mí, el Señor nos ha colocado en un sitio. ¿Qué estamos haciendo ahí? Mire, observemos lo que hizo esta joven. En un sitio aislado, lejos de su familia, lejos de sus convicciones espirituales, pero en el corazón ella tenía a Dios, ese recuerdo de sus padres. E inmediatamente, cuando tuvo esa oportunidad, la dio a conocer. Se hizo protagonista. La necesidad de un milagro. En 2 Reyes 5:4 nos dice la palabra del Señor que entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Ni siquiera se menciona el nombre de ella. Naamán, despectivo con la muchacha, comunicó esta esperanza al rey de Siria, quien indicó su disposición de ayudarle por medio de una carta dirigida al soberano de Israel. Era tanto el aprecio del rey con Naamán que tan pronto supo la noticia, dijo lo que se ofrezca a Naamán. Ahí hay disponible todo lo que sea e incluso le doy cartas para que se presente ante el rey de Israel. Claro que esto no era fácil. Es irónico que la única esperanza para Naamán de recibir sanidad se encuentra donde aquellos a los que muchas veces le había causado daño, ¿no? Por eso nos toca tener un cuidado. Dice la palabra del Señor en Romanos que no debemos devolver mal por mal, porque uno no sabe cuándo le toca ir a pedir un favor, una recomendación, una ayuda. Ahora, este guerrero que varias veces asoló al pueblo de Israel, ahora debe ir allá en busca de ayuda si quiere sanidad para su lepra. La experiencia será ahora en el propio suelo de Israel, allá donde hicieron daño, ante un Dios diferente a los suyos y un designado especial para hacerlo. Todo está preparado. Aquí está trabajando el Espíritu Santo, está trabajando la gracia de Dios en este caso, hermanos. El respaldo del rey. Segundo de Reyes 5:5 nos dice, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Es decir, era muy acostumbrado en aquella época a llevar presente. ¿Cómo sería hoy en día esto, no?
por ir a esperar una sanidad o un milagro. ¿Cómo sería esto? Naamán obtuvo una carta de presentación de Ben-Hadad, que era su rey de Siria, para Jorán, rey de Israel, y llevó consigo diversos regalos que consistían en dinero y vestidos. Qué cargamento, qué presente, pero al mismo tiempo iba como a comprar esa sanidad, iba a comprar ese milagro, en cierta forma, hermanos. Es posible que la carta donde se pide la sanidad de Naamán no mencione en ninguna parte al profeta Eliseo. Aquí está la gran equivocación. El rey de Israel no hace milagros ni sanidades. Ahí Dios tiene o tenía su profeta. El orden es, el conducto regular es que la carta vaya dirigida al rey, pero mencionando a Eliseo, para que el rey autorice la entrada de este hombre allá a ir donde Eliseo, o directamente a Eliseo, pero no, fue al rey la carta. Esto le generaría sospechas al rey de Israel, quien nada tenía que ver con sanidades o milagros, y como no eran amigos, más bien países enemigos, pues viene la duda, ¿y por qué me envía unas cartas? ¿Comprando milagros? Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mire lo que le está pidiendo el rey sirio al rey de Israel, para que lo sanes, como si él, ay Dios, él no lo podía hacer. En el afán por curar su lepra, Naamán se equivoca al ir primero al rey de Siria, quien no pudo hacer nada, y luego al rey de Israel, quien tampoco tenía la capacidad de obrar sanidades o milagros. En ese desespero se acude a todas partes. Mire, así es el inconverso. Ignorando la gracia de Dios y con dádivas en la mano, corre de una persona a otra o de iglesia en iglesia buscando salvación o sanación, mientras que Cristo está siempre esperando para satisfacer gratuitamente su necesidad. Así hay personas en el mundo, hermanos, de iglesia en iglesia, pidiendo por allí, oración por allá, haga por mí, mire, yo pago, yo ofrezco, pero no van a la fuente. En vez de ir al rey, ¿por qué no va a Eliseo? Pues claro, este hombre no conocía de Dios, pero fue al rey primero. Pero la jovencita habló del profeta, pero en su desespero lo importante era llevar presente, llevar plata, ir a quedar bien allá y sáneme. Pero las cosas no son así. Siempre el Señor Jesucristo está con las manos abiertas, esperando, vea, para satisfacer gratuitamente la necesidad del ser humano. Ahí es donde debemos acudir, querido amigo, amiga, que escuche esta mañana. Si está pasando por alguna crisis tremenda, yo no le voy a ofrecer sanidad ni milagros, pero le ofrezco a través de la palabra del Señor al que hace milagros y sanidades, que conozcan a Jesucristo, como dice 1 Corintios capítulo 15, 1 al 4, para que crean en el evangelio de la salvación, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si no creen eso, creen en vano. Y Él, después de creer en lo que Él hizo en la cruz hace más de 2000 años, Él ya en su poder, en su potestad, Él hará los milagros y sanidades porque los hace, con quien quiere, en el tiempo que Él quiere. La angustia del rey. Claro, al recibir las cartas del rey, pues obviamente entró en sospecha porque ellos no son amigos, más bien enemigos. Bueno, ¿por qué me manda a este paciente a que yo lo sane primero? Yo no sano, yo no hago milagros. Entonces empezó a dudar de que de pronto más bien, y como es un gran estratega, Naamán, pues lo dejó en una situación muy difícil. Y pasa lo siguiente, segundo de Reyes 5:7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Es decir, esto es una trampa, dijo el rey de Israel. ¿Qué va a suceder entonces? Naamán, entre estos reyes no existía ninguna amistad, lo que motivó la furia del rey de Israel por la incoherente petición, y sospechó que se trataba de una estrategia del rey sirio para atacar a Israel. Quedó en una duda y rasgó sus vestiduras. Pero vean, 5:8 de Segundo de Reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. ¿Qué le está diciendo?
Yo le voy a ayudar. Usted no sana ni hace milagros. Pero no se le olvide que yo soy el profeta. En vez de rasgar sus vestiduras y angustiarse y tener miedo, ¿por qué no viene a mí? Envíeme ese hombre a mí. Envíeme a Naamán, que yo resuelvo la situación y usted descanse. Además, era un rey como ese pueblo en ese momento, el pueblo de Israel, idólatra. Al enterarse Eliseo de la actitud del rey, pidió que le enviaran a Naamán, pues allí en el palacio eran idólatras, no reconocían al profeta y tampoco tenían poder de sanar, hermanos. Vemos en el contexto cómo una pequeña prisionera en el extranjero, la criada de Naamán, sabía más de los profetas de Jehová en Israel y tenía más fe que el mismo rey. ¿Cómo es posible que el rey, en vez de angustiarse, por qué no lo envía donde Eliseo? Porque ignoraba o se hizo el que no conocía del profeta. Y esa niña, a cierta distancia, lejos de sus padres, allá en cautiverio, ella sí sabía. Mire cómo son las ironías de la vida. Ella sí sabía más que el rey que ahí había un profeta y tenía más fe que el mismo rey. Por eso Dios recompensa mucho la fidelidad, hermanos. Y lo que les dije antes, ¿no? Cómo es de bueno enseñarle desde pequeños a los niños que van creciendo, pero se van levantando fortalecidos en el conocimiento de Dios. La palabra es suficiente. Bueno, en ese orden de ideas, el rey envía a Naamán al profeta. Vaya, allá donde el profeta. Por supuesto que Naamán se va para que inmediatamente reciba la sanidad. Vea, segundo de Reyes 5:9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿A qué? Bueno, pues va a que lo sane, ¿sí? Y obviamente, como lleva riquezas, como él es importantísimo, con todos los honores, pues él estará esperando que inmediatamente salga Eliseo, le ponga la mano encima, fuera espíritu de lepra y lo sane. Seguramente eso es lo que está esperando Eliseo, Naamán. Pero Eliseo envió a buscar a Naamán. Ningún pecador merece ser salvo. Es solo mediante el llamamiento de la gracia del Espíritu que la persona viene a Cristo. Eliseo mandó llamar a Naamán. Ahí ya está la gracia de Dios. Dios buscando al pecador, hermanos. En ese llamado, ahí vemos cómo Dios busca a los pecadores. Y Naamán es un gentil. Es un sirio, hermanos. Pero así fue con nosotros. Que entre otras cosas, no se vayan a inquietar por lo que digo, que entre otras cosas estábamos sufriendo de esa lepra espiritual, de orgullo, de prepotencia, de altivez. No reconocíamos a Dios, ni mucho menos a Jesucristo como nuestro Salvador. En medio de esa ignorancia, nada, no queríamos saber nada, pero Dios envió a alguien, yo no sé quién le habló a usted alguna vez del Evangelio, pero Dios envió por usted, como también envió por mí. Y mire ahora, Él está enviando por Naamán. ¿Para qué? Ya lo veremos, hermanos. Jesús nos dice que Naamán fue uno de muchos leprosos en el tiempo de Eliseo, pero el Señor lo escogió y lo curó. Eso es gracia. Entre tantos leprosos, el Señor escoge a alguien. De lo contrario, todo el mundo sería salvo, pero el Señor sabe a quién escoger para la sanidad. Y aquí vemos también para la salvación, porque va a suceder algo muy interesante. 5:10 de Segundo de Reyes. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, no salió Eliseo. Arriba en el título dice: la palabra es suficiente. Para el que tiene fe, todo es posible, hermanos. ¿Qué pasó? Me devuelvo un poquito, hermanos. Eliseo le envió un mensajero. No salió él. No sé el motivo. Ahí probó la fe también. Ve y lávate. ¿Qué pasó con Naamán? Pues esto le dio mucha rabia porque él esperaba que Eliseo saliera. Quería aclarar eso. Él estaba, como llevaba plata y presentes, Segundo de Reyes 5:11, y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, para mis adentros, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Es decir, se levantará, caerá en plancha, porque mire quién soy yo, traigo presentes, soy un general, me pondrá la mano y se acabará la lepra. Entonces, eso pienso, dice él, eso decía dentro de mí,
Pero así no son las cosas. Eso se llama orgullo. Y miren esta pronunciación, 5:12. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, yo tengo mejores ríos. Entre otras cosas, eran ríos cristalinos. Habana y Farfar, que cubrían la región allá en Siria. Y el Jordán, más bien un poco como con arena, como con tierra, un poco oscuro. Entonces dijo, ¿cómo me voy a bañar acá? ¿Qué tal la ocurrencia de este Eliseo, de este profeta que, ay Dios, el orgullo, ¿no? Debido a los obsequios que llevaba el orgulloso Naamán, esperaba que el profeta Eliseo saliera prisa con toda la pompa, con lujo de detalles, y lo tocara para recibir la sanidad. Se enojó diciendo que otras aguas eran superiores a las del Jordán. Y así ha sucedido, hermanos. Se los digo con toda sinceridad y en nuestra iglesia. Hay personas que han llegado con ofrecimientos, esperando que se les traiga el ser querido, que se les resuelva inmediatamente la situación, que se les ponga la mano y se ore y sucedan milagros, y como no pasa eso, inmediatamente se van. ¿Por qué? Han llegado así, hermanos, en varias oportunidades a la iglesia nuestra, donde nos congregamos. Y lo primero que les hablo es de la Biblia. ¿Quiere conocer del Salvador? ¿Quiere tener una relación con el que hace los milagros, con el que hace sanidades, que quita adicciones, que bendice, que prospera? ¿Quiere tener primero una relación con Él para que oremos por su salvación? No, gracias. Después vuelvo. Y aceptan que se ore y todo, pero nunca más vuelven porque quieren es eso. Inclusive con dádivas. Pero el asunto no es así, hermanos, porque sería un negocio. Y tarde o temprano tenemos que darle cuentas a Dios quienes hablamos de esto. Todo creyente, pero mucho más nosotros una responsabilidad para ponernos a negociar con la palabra del Señor. Se enojó. No le dieron la importancia. Vea este dicho colombiano, usted no sabe quién soy yo. Y así, no sabe quién está aquí. No sabe quién soy yo, ¿no? ¿Qué tal me manda un mensajero y aparte de eso que vaya y me bañe como si yo estuviera sucio? Pues para esa gracia yo tengo mejores ríos y con mejores aguas. Y es que si voy allá no me voy a sanar. Bueno, entonces ¿por qué no falla primero, no? La gran pregunta. Ay, el orgullo, hermanos. El orgullo. Y les digo con todo mi corazón para quien pueda tener orgullo. Y si yo lo tengo, yo le pido perdón a Dios y que me ayude. Pero el orgullo es el que más ha suspendido la entrega de bendiciones. Dios quiere bendecirnos. Pareciera que esto es incoherente lo que estoy diciendo. Dios es soberano, pero muchas veces por nuestro orgullo no recibimos lo que pedimos, hermanos. Qué bueno poder uno doblegar. Y lo vamos a ver. Dicen que se fue enojado, pero lo persuadieron, ¿quién? Sus criados. Vea el trabajo de los criados. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es decir, le está diciendo el profeta algo muy sencillo. Con el poder que tú tienes harías cosas mucho más grandes, cosas mayores. Ahora, ¿por qué no te bañas? Hazle caso al profeta. Vea el trabajo de los fieles servidores, ¿no? O sea que tenían muy buena relación. Esto también es un testimonio entre patrones y servidores. Y Naamán, ¿qué decidió? Naamán tenía 2 enfermedades. ¿Ya las encontraron ustedes, hermanos? Naamán tenía 2 enfermedades. ¿Cuáles eran? Naamán necesitaba ser sanado tanto de la primera como de la segunda. Debía descender del carro del orgullo y luego lavarse en la humildad del Jordán, según le fue dicho. 2 enfermedades tenía: orgullo, lepra. La gente está creyendo hoy en día que si se termina la pandemia del coronavirus, todo queda arreglado. Hay otra enfermedad: el pecado. Y para esa la vacuna la tenemos nosotros, gratuita. No es de ningún laboratorio de ningún país. Gracias a Dios por los países que están trabajando por la vacuna para el COVID-19. Pero
El antídoto que nosotros tenemos para esa pandemia terrible del pecado está acá, completamente gratis. Hay que llevarla. Debemos llevarla donde hay tanto dolor, tanta lepra, tanta enfermedad. Finalmente sus criados lo convencieron a obedecer al profeta en tan sencillo mandato, donde fue totalmente sanado. Mire que por orgulloso se ha dicho bien que se tragó su orgullo y desapareció su lepra. Buen dicho este sobre Naamán. Se tragó su orgullo y desapareció su lepra. Una gran enfermedad sin sanar aún en el pueblo cristiano. El orgullo. Y se puede, hermanos. ¿Cómo? Agachando la cabeza, con humildad, se puede sanar el orgullo, hermanos. Nada es imposible para Dios. Este hombre se zambulló una vez, se zambulló otra vez, le dijeron que 7 veces. ¿Qué hizo? Obedecer. ¿Qué pasó en la séptima? Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esto es un milagro de Dios. Vean, hermanos, orgullo doblegado, bendición segura. Tengámoslo por presente, llevémoslo en el corazón. Orgullo doblegado, bendición segura. Ahora, no todos los hermanos tienen orgullo. Esto es simplemente porque algunos podemos tener orgullo si doblegamos, si somos humildes, si nos acercamos al Señor, Él se acercará a nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Él se acercará a nosotros. 2 de Reyes 5:15. Y volvió al varón de Dios, contento, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¡Qué bendición! Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Esto lo hace él como gratitud, porque era una costumbre en aquella época. ¿Qué va a decir Eliseo? Creyente nuevo, ¿qué hacemos? Empiezan a sudar las manos, empieza a temblar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo fuera en esta época con todo este oro y con toda esta plata? Eliseo, ¿qué va a decir usted? Está diciendo: ¿cuánto te debo? Naamán, Eliseo, me hiciste un favor, ¿qué te doy? En este punto es donde muchísimos han sucumbido a la codicia, pisoteando la gracia del Evangelio para negociar con la fe. Aquí es donde sucumbe, hermanos. El maestro, el líder, el predicador, el pastor, que por un milagro, por una oración, por una sanidad, por un matrimonio, por una visita, reciben plata. Por lo menos, si no les dan, la exigen, hermanos, y se empieza a negociar con la fe. Es un peligro muy grande. Ahí es donde sucumbe ante la plata, ante la necesidad. Todo el mundo lo hace así. Es un creyente nuevo, él no entiende de esto. ¿Por qué no aprovecho? ¿Qué más dice aquí mi comentario? ¿Qué diría el profeta Eliseo? Que el obrero es digno de su salario, porque eso es inmediatamente lo que sale a relucir. El obrero es digno de su salario. Pide, hermano, cobre, recíbalo. ¿Debo aprovechar la oportunidad con este nuevo creyente? La pregunta. 5:16 dice: mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué? Porque es un profeta íntegro. Es un hombre de Dios que no estaba negociando, como lo hicieron otros profetas. Y como lamentablemente sucede, hermanos. Claro que el obrero es digno de su salario y voluntariamente la iglesia, tocada por el Espíritu Santo, apoya los ministerios. Esto es una realidad. El obrero vive de su salario, es digno de su salario, pero eso es un toque del Espíritu Santo en los creyentes para que puedan sostener los ministerios. Eso no es una obligación ni una imposición. Ahora, aquí nadie estaba imponiéndole a Naamán, pero él quería hacerlo. Pero entonces, ¿cómo hubiese quedado la salvación en entredicho? Porque entonces se va a pensar en todo Siria, en el rey y en Naamán. Recibió la plata por el milagro. Fui salvo, pero pagué. Qué peligro, hermanos. Qué peligro hacer esto. Una conversión genuina. Este hombre no me recibió nada de Eliseo. Le voy a hacer una propuesta.
Segundo de Reyes 5:17 dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? ¿Qué es esto? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Miren lo que pasó. Naamán se convirtió al Dios de Israel de una manera genuina y obtuvo permiso para llevar de vuelta a casa 2 mulas cargadas de tierra para allí adorar al verdadero Dios sobre un pedazo de suelo de Israel. ¿Cómo sería la conversión, hermanos? De los ídolos al Dios vivo, que dijo, por lo menos déjeme llevar 2 cargas de tierra para que yo ahí construya un altar y sobre suelo de Israel yo pueda, ¿qué? Adorar al Dios del cielo. Esto es lo que se llama una conversión. Por lo menos quiero sentirme salvo. Quiero sentirme como los de Israel, en su propia tierra, adorando a Dios, así sea en un lugar extranjero. Es una conversión impresionante, hermanos, la que sucedió con este hombre Naamán. Segundo de Reyes 5:18 nos dice, además, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone en esto a tu siervo. ¿Qué le está diciendo? Mira, Eliseo, yo quiero que me perdone Dios del cielo porque como me voy a seguir trabajando como general en mi país, y eso está bien, pero me toca asistir a algunas reuniones, a algunos sitios religiosos con mi jefe, con el rey, y él se va a coger de mi brazo y yo voy a entrar y él se va a inclinar, pero yo no lo voy a hacer porque yo ya creo en el Dios del cielo. Que el Señor me perdone. Entonces él quiso hacer esta claridad. Si yo entro allá, a algún sitio de paganismo, yo ya sé en quién he creído. Yo voy con el Dios de Israel, por eso llevo esta tierra, le voy a construir un altar a él. ¿Qué contestó Eliseo frente a esta petición? Eliseo no aprobó ni desaprobó esto, sino simplemente lo envió por su camino. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 5:19, y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque si Eliseo le hubiese dicho que sí, entonces queda autorizado para que siga entrando a ese sitio. Si le hubiera dicho que no, entonces queda su fe como tambaleando porque apenas se acaba de convertir. Y sobre la tierra, si le dice que sí, se puede volver una idolatría a la tierra. Todo el mundo cogería para Israel a traer cargas de tierra. Entonces él se quedó callado. Problema suyo con Jehová. Usted ya cree, le quiso decir, por el camino mirará cómo va a ser su relación con Dios y él hará. Es Eliseo inteligente. Pero miren, ¿qué vimos atrás en el título arriba, hermanos? Atrás vimos una conversión genuina en la parte de arriba. Ahora que vamos a ver acá, una conversión fingida. Segundo de Reyes 5:20 nos dice, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿todo va bien? ¿Qué sucedió? Que también Eliseo tenía su siervo, su servidor ahí. Y como él vio que Eliseo no recibió plata, dijo, uy, ¿cómo voy a dejar ir esta mina? Y era mucha plata. Y se le fue detrás para pedir. Imagínense el ridículo en este caso. Ya les explico por qué, hermanos. Esto es pavoroso lo que hizo este hombre, hermanos. Ahora veamos la respuesta de este siervo. 5:22. Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Un pecado trae otro. Aquí se le despertó la codicia y empezó a mentir. Se inventó una historia que nunca la mandó decir Eliseo, hermanos. La codicia de Giezi. 5:23 de segundo de Reyes nos dice, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, no solamente uno. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Aparte de eso, le prestó 2 de sus criados y le dijo, llévenle esto
a Eliseo, aquí con Giesi, que es su siervo. ¿Cómo lo logró, no? ¡Qué habilidad! Segundo de Reyes 5:24 nos dice, y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los 2 hombres que se fuesen. Ya me hicieron el favor de traerme. Esto era mucha plata. Quedó rico ahí. Ahora, por el mismo lado, devuélvanse para que no se vaya a dar cuenta mi jefe. Giesi, como Judas, no estuvo de acuerdo con la palabra de Dios. Como dice Primera de Juan, no, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Es mucho más rápida una persona para desobedecer la palabra de Dios que para aceptarla y obedecerla. Pues en el capítulo anterior, en el capítulo 4, Giesi no corrió cuando Eliseo le dio una orden relacionada con la resurrección de un muchacho muerto, pero aquí corre tras Naamán para lograr riqueza material. En el capítulo 4 le dice, le da una orden para realizar una resurrección. No, él se fue tranquilamente, pero aquí corrió a la velocidad que pudo para alcanzar a Naamán para hacer de las suyas. Qué bueno que el cristianismo estuviera más interesado en las cosas espirituales como lo está en las materiales. Siempre como para el pecado se vuela, ¿no? En muchos casos es mucho más ágil la mente, mucho más rápido que para memorizar de pronto un verso, para aplicarlo en nuestras vidas. De pronto muchos de nosotros podemos ser más lentos. No todos, ¿no? ¿Pero qué recibió? Pensó que se iba a quedar así. Dice Hebreos 4:13, ¿no, hermanos? Todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Señor no se va a quedar con nada ajeno, hermanos. Segundo de Reyes 5:25. Y él entró y se puso delante de su Señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha salido de ninguna parte, siga mintiendo. Pecado engendra pecado, hermano. 5:26. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es decir, el Señor le reveló esto a Eliseo. Por eso le dice, ¿no estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, es decir, por un milagro, por una sanidad. ¿Hay que cobrar, Giesi? ¿Hay que pedirle a la gente plata por esto? 5:27. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Recibió más de lo que pidió. Si quería quedarse con algo de Naamán, pues tome, también quédese con la lepra, no solamente con el dinero, para meditar. Tema duro, ¿no, hermanos? Este pasaje nos enseña que una persona sin importancia a los ojos del mundo, como la criada, pero estando en un sitio clave y siendo fiel a Dios, como la joven israelita, pudo influir en la historia de la salvación. O sea que nosotros, hermanos, pueda que el mundo no nos reconozca, no nos den aplausos, no nos tengan en los mejores lugares, no importa. Donde estemos, podemos dar testimonio de Dios. Fíjense, está cautiva por allá, como dicen, ¿no? Limpiando los pisos y lavando platos, pero fiel a Dios, hermanos. Qué bendición poderse desempeñar donde quiera que el Señor lo coloque, hermanos. Nos deja un tremendo mensaje sobre los beneficios que recibe aquel que, abandonando su orgullo, se arrepiente de pecado y se humilla ante la presencia de Dios. Por fin este hombre bajó el orgullo. ¿Qué pasó cuando Naamán bajó ese orgullo? Que inmediatamente vino la gracia, la presencia de Dios. En esa humillación el Señor trabaja grandemente, hermanos. Un mensaje de juicio para aquel que, habiendo conocido el camino de Dios, como Giesi, va tras las riquezas y cosas del mundo porque él conocía, era el siervo del profeta Eliseo. ¿Cómo va a cometer este pecado? Es importante que el pueblo de Dios se examine a sí mismo y juzgue con sinceridad el pecado de su corazón. Porque es que cuando llega la tentación es de mucho riesgo, hermanos. Yo quiero, fue la actitud de Giesi. No tu voluntad, sino la mía. Es de esas personas que dicen, no es lo que tú digas, Señor, sino es lo que yo quiero, lo que yo pido, lo que a mí se me ocurra. Pero tu voluntad no, es la mía. Aprendimos cómo un pagano, como Naamán, recibió doble regalo por un acto de obediencia.
pero también aprendimos, ¿no? Y un creyente recibió maldición debido a su codicia, mentira y deshonra. Un pagano gentil recibió bendición. Un creyente recibió maldición por ser codicioso, mentiroso y por la deshonra. Deshonrar que deshonró la gracia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué se fue pensando Naamán? Que entonces sí se cobra la salvación. Este fue el error más grave, porque lo puso a dudar. Dejó por el piso la gracia del Señor al cobrar, al ir a pedir esa plata. O sea que dijo, el profeta sí pidió, porque lo hizo a nombre del profeta. Y quedó esa duda, hermanos. Por eso nosotros no podemos dejar duda sobre el dinero frente a la salvación, frente a los milagros, a las oraciones, a las necesidades de la iglesia. Repito, una cosa es cuando la iglesia, los hermanos aportan para sostener la renta, los servicios, el ministerio. Eso es voluntario porque eso es del Espíritu Santo. Y otra cosa es cuando se cobran. Y a uno le preguntan en las oraciones, hermano, ¿qué le debo? Personas me han dicho a mí, ¿qué le debo? ¿Qué se le ofrece? ¿Qué necesita? Gracias, muy amables. ¿Por qué? Por esto. Porque puede venir un castigo tremendo y además por la integridad. No porque somos santurrones. Todo el mundo tenemos necesidades, todo el mundo pecados, pero hay una situación muy delicada y es la gracia de Dios queda por el piso. Y por eso muchas personas no quieren asistir a las iglesias, mucha gente del mundo, porque sabe que allí está Giesi, a nombre de Dios, pidiendo lo que se les ocurra, desde una joya, un reloj, un anillo, una escritura, lo que sea, lo que tenga en el bolsillo, caiga para que reciba milagros, para que reciba sanidades. Pero de todo esto, miren, se le va a dar cuenta a Dios. Un día y no muy lejano. Por eso nosotros debemos andar con una integridad para poder tener en alto la gracia de Dios, para no deshonrarla, hermanos. Finalmente, del orgullo a la humildad. Hay personas por las que se está orando que se rinden al no ver resultados inmediatos y se alejan de Dios. Lo que hizo Naamán. Como no vio inmediatamente el milagro, se rindió. Gracias a Dios lo persuadieron estos siervos. Bueno, el plan de Dios, ¿no? Y así hay personas. Le encargan a uno una oración y como inmediatamente no sucede un milagro, se van, se alejan de Dios. En lugar de buscar a Dios y ver si de pronto falta dar ese paso que fortalezca su fe, como renunciar al orgullo, por ejemplo, porque muchas de las oraciones no tienen contestación de Dios, porque Dios sabe lo que hay por dentro. Y algunas personas, en lugar de buscar qué es lo que está pasando, ¿por qué será que está demorada la respuesta? Sí, que Dios en su tiempo, pero yo tengo que mirar por qué. Es muy posible que el pecado no deja orar el Espíritu Santo. La gracia de Dios está ahí, el amor de Dios está ahí, pero también el Señor quiere que nos examinemos primeramente. Por eso muchas oraciones no salen del techo. ¿Por qué? Porque hay un pecado ahí. Entonces las personas se desaniman. Yo ya no quiero orar, yo no quiero leer la Biblia, estoy muy desanimado, estoy triste. ¿Por qué? Porque de pronto no se ha revisado qué es lo que está pasando. Y normalmente hay orgullo. Porque cuando a mí no me resuelve el Señor una cosa y yo me voy, eso es prepotencia, eso es altivez. Además yo pago. Eso fue lo que quiso hacer Naamán. En la historia de él, de Naamán, vemos una ilustración clásica que nos muestra el Evangelio de la Gracia. Al principio se resistió, pero cuando está trabajando Dios, nadie se puede resistir, hermanos. Este guerrero era enemigo de Dios por ser el capitán del ejército sirio. Humanamente hablando, su condición era desesperada y desamparada, pues teniendo todo lo material, era leproso. Este hombre estaba intranquilo, como muchos no podemos estar hoy en día. Podemos tener comodidades, como dicen, ¿no? Carro, casa y beca, pero por dentro hay algo, como de Acán, como se acuerdan de Acán, como ese pecado oculto. Y puede ser sencillo, hermano, puede ser la mentirita ahí, hasta piadosa, le ponemos apodos, la mentirita. O puede ser orgullo, no es que yo soy así, no es que es mi apellido, no es que es mi región, no es que yo soy colombiano, no es que ese es mi estilo, ese es mi carácter, ¿sí? Su carácter y el mío tiene que ser puesto a los pies de Jesucristo para ser amoldado. Y entonces podemos tener carácter cristiano y podemos, como resultado,
caminar como dice Gálatas, en el fruto del Espíritu Santo, donde hay amor, paz, gozo, benignidad, dominio propio. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Siendo gentil, era extranjero en lo que se refiere a los pactos y las promesas de Dios y no tenía derecho a su bendición. Nada más no tenía derecho a nada, porque era sirio, era extranjero y las bendiciones y todo esto tenía el Señor para su pueblo, hermanos, para el pueblo de Israel. Pero vemos la gracia de Dios que se extiende para tocar la necesidad humana sin importar su rango o condición social. La salvación es para judíos y para gentiles, hermanos. Aquí lo está mostrando el Señor. Todo lo que Naamán tuvo que hacer, queridos hermanos, fue humillarse y obedecer la palabra del Señor. Y esto es todo lo que debemos hacer para que pueda ser quitado el pecado espiritual de la lepra. Eso es lo que nosotros podemos hacer. Humillarnos, agachar la cabeza, como dice Romanos 12, 1, 2, rendirnos como sacrificio vivo. Chao orgullo, chao vanidad, chao mal genio, temperamento, odio, resentimiento. ¿Para qué? Para que entonces se abran los cielos y podamos ver esas grandes bendiciones que el Señor tiene para cada uno de sus hijos y aún para aquellos que vean de tierras lejanas, de sitios extranjeros, el Señor quiere salvar. Por eso la gran labor nuestra es la de predicar el Evangelio a toda criatura. No nos interesa de dónde es, cómo es, plata, rico, pobre, lo que sea, con lepra, sin lepra, con cáncer, con la enfermedad que sea, de todo, hermanos. Nosotros debemos predicar el Evangelio a toda criatura, porque vea, este hombre con esa lepra recibió la salvación. Con ese orgullo recibió la salvación. ¿Por qué? Porque se rindió. Ahí está. ¿Cómo rendirse a Dios? Bajando la guardia, diciéndole: Señor, yo soy el pecador. Tú eres grande y maravilloso. Perdóname y ayúdame a caminar como tú quieres. Y que aprenda, como tú lo dijiste en la tierra, a ser manso y humilde. Que el Señor nos ayude, hermanos. Del orgullo, pues a la humildad, sencillamente. Ahora, no es fácil, pero si quiero, el Espíritu Santo me va a respaldar y lo puedo lograr. Hermanos, que el Señor nos ayude para seguir adelante. No desmayemos. Cuando las oraciones no tienen respuesta, no desmayemos. Es que no es a la hora que yo diga. No es cuando ore. Es cuando el Señor en su preciosa voluntad lo estima conveniente. Podemos seguir orando, que a su tiempo Él hará. Más bien revisar qué es lo que puede estar pasando, porque como Naamán, 2 enfermedades sanó el Señor y hubo 2 milagros: la lepra y el orgullo. Primero sanó el orgullo, luego la lepra, y recibió sanidad y salvación. Dios lo hizo así. Normalmente es primero salvación y después la sanidad, pero Dios invierte la situación como Él quiere para mostrar su gracia. Amén. Vamos a orar. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Aprendimos de la muchacha que no hay que callar, hay que dar testimonio. Aprendimos de Giesi que no debemos aprovechar la oportunidad para cobrar con la palabra del Señor. Y aprendimos de Naamán que bajando el orgullo podemos ser muy bendecidos. Oremos. Padre, te damos gracias por esta preciosa mañana del domingo. Honra y gloria sean para ti, Dios del cielo. Ayúdanos a aprender de todo esto que escuchamos, que tu Espíritu Santo implante esta palabra en nuestro corazón, que la podamos recibir, que la podamos aceptar y que la podamos vivir, poner en práctica y compartir con aquellos que no te conocen. Gracias por perdonarnos, amarnos, y que esta palabra esté siempre viva en nuestros corazones. Te lo agradecemos inmensamente, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aleluya.